¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. La situación Rusia, Ucrania, el país del norte, europeos, OTAN, está a punto de pasar líneas rojas y puede desestabilizar el mundo toda esta situación. Hemos llegado a un punto de no retorno, a un punto de máxima provocación por parte de el país de las hamburguesas y los europeos con la OTAN. Te voy a dar la explicación para que veas de qué va todo y no te dejes confundir con este tema de Ucrania, Rusia, OTAN y el país del norte. Si tú, por ejemplo, en el caso del policía del norte, metes vuelos militares cerca de la frontera rusa, prácticamente cada semana. Si metes bombarderos nucleares cerca de la frontera haciendo maniobras. Si vienes acumulando tropas y armamentos cerca de la frontera con los rusos. Si has colocado lanzadores de misiles en frontera rusa utilizando los patios de Polonia y Rumanía, que desde allí para atacar tarda de 5 a 7 minutos en que le lleguen unos misiles a los rusos. Si les vienes dando desde hace años armamento, si vienes prometiendo villas y castillos a los ucranianos, si los vienes impulsando a que provoquen una invasión rusa, si tienes años haciendo maniobras en el Mar Negro, cerca de Rusia, invitando a los ingleses, invitando a los japoneses, invitando a los australianos a que participen para crearle miedo, para acercar a los rusos, para acercar a los chinos, para provocarlos. ¿Qué estás haciendo? Si tienes años creando operaciones militares conjuntas en las fronteras marítimas con los rusos, si utilizas tus medios y tus brazos mediáticos como New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, para lanzar mentiras al mundo diciendo que los rusos van a invadir Ucrania. Si les vienes dando prácticamente información falsa al mundo, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué estás provocando? ¿Por qué provocas todo esto? Si aún a los rusos no le han dado ni siquiera permiso para utilizar el Nord Stream 2, porque como el gas ruso pasa por Ucrania, una mayoría, una red de oleoductos, y los rusos viendo que Ucrania se está prestando su territorio para un posible ataque de el país de las hamburguesas y la OTAN contra territorio ruso, crearon este Nord Stream 2 y ni siquiera el país del norte le da permiso, presionando a Unión Europea. ¿A dónde quieren llegar los gringos? Eso mismo, salvando ciertas distancias y diferencias, sucedió con Venezuela, utilizando el expediente de las sanciones, de los bloqueos, utilizando al interino, utilizando el Grupo de Lima, utilizando a la OEA, utilizando los caballos mediáticos que tienen para lanzar cualquier cantidad de propaganda, de mentira, de odio, de confusiones, para acusar a Venezuela, al gobierno de Venezuela, de ser dictador, de ser violador de los derechos humanos y meternos aquí un gobierno paralelo y saquearnos nuestros recursos. Pues eso quiere el país del norte, frenar el avance ruso, frenar el avance geopolítico, económico, estratégico, militar de Rusia y de China. Eso está clarito. Ahora la pregunta es, ¿qué deben hacer los rusos? Si te ponen unos lanzadores de misiles allí, cerquita, en Polonia y Rumanía, cuando el tiempo de reacción en que te llegue un misil de esos lanzados desde esos dos países fronterizos pertenecientes a la Unión Europea, pertenecientes a la OTAN,
es de 5 a 7 minutos. Obligaron a los rusos a crear armas hipersónicas que no la tienen ellos. ¿Por qué? Porque tardan menos, porque son prácticamente indetectables, porque no la pueden frenar. ¿Para qué? Para defenderse de ese cerco que le han lanzado desde hace 2-3 años. Ahora, nosotros no podemos saber cuál va a ser el movimiento que van a hacer los rusos. Pero algo van a hacer los rusos. No te voy a decir que van a invadir Ucrania. Pero algún movimiento inesperado, como sucedió en 2014 con la anexión de Crimea y luego con Donbass y todo lo que ya ustedes conocen a partir de 2014, seguramente van a dejar desestabilizados a la OTAN y al país de las hamburguesas y Reino Unido. Porque los rusos, como ha dicho este presidente Putin recientemente, no se van a quedar con los brazos cruzados viendo cómo la infraestructura de la OTAN crece y crece allí en Ucrania, viendo cómo le dan logística, le dan armamentos. Lo que le falta es que le den el fósforo y la mecha para que se encienda todo esto, pero ya tienen cercado prácticamente. ¿Y cómo van a reaccionar? ¿Cómo quieren que reaccionen los rusos? Y otra cosa que es muy importante, hace pocas horas atrás se reunieron de manera telemática el presidente de Rusia con el del país del norte. Ahí no hubo muchos avances. Ahí lo que hubo fue más bien amenazas, como suele haber de parte de los gringos, diciendo, bueno, si traspasas, si invades, te vamos a seguir sancionando. Yo no acepto las líneas rojas de los rusos, dijo el presidente de acá, pues del norte. Entonces, ¿qué va a pasar en estos próximos días? Es difícil predecirlo, pero estamos jugando con candela, estamos jugando con fuego vivo allí. Esa es una zona en conflicto desde hace bastante tiempo y los ucranianos se están prestando su territorio porque le han prometido créditos, le han prometido ingresar a la OTAN y otras muchísimas cosas más. Incluso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que la única forma, aun cuando se siente presionado por europeos y gringos, ha dicho que la única forma de destrabar este conflicto es reuniéndose con Rusia. Pero ya los rusos saben que él ya vendió el paquete. Los rusos saben que este es un títere de los europeos y de los gringos. Y entonces eso pone mucho más difícil la situación. Así que nosotros vamos a estar atentos, alerta en qué pueda pasar allí en los próximos días. Y ustedes con sus comentarios, si se me ha escapado algún punto para el análisis, por favor déjamelo saber en los comentarios para enriquecer este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.